Sin embargo, en esta parte, bueno, podemos entender que esa transición del homínido al Homo sapiens, pues sucedió algo, pasó algo que logró llegar a ser lo que es en la actualidad. Explico todo esto porque quiero adentrarme en temas posteriormente, ya con debates con otros de mis compañeros, y en específico para poder ampliar con otros videos en particular todo este tema, para que pueda quedar bien asentado con el conocimiento en las ideas de todo lo que he logrado investigar y de lo que me parece interesante destacar. Entonces, por eso es importante hacer una mirada en el pasado, porque estos homínidos, al sufrir esas transformaciones de muchas ramas que hay y clasificaciones que nos ha dado la ciencia sobre estos personajes similares a nosotros, primos, hermanos de nuestra rama, de nuestra evolución, hubo un salto impresionante entre estas especies. Y hubo muchas partes que conocemos como revoluciones o cambios importantes. Cabe destacar que yo la evolución la divido en tres. Puede que existan más, puede que haya más de estas, pero bueno, yo hago alusión en mis libros o hago alusión en este tipo de videos sobre tres tipos de evolución, que es la física, la cultural y la de la conciencia. Sin embargo, estas dos últimas las vamos a analizar después, y ahorita tenemos que enfocarnos en la primera, que es la física, porque es notorio o es evidente que existió un cambio físico. Nuestros antepasados tenían, por ejemplo, pelo, y ahora no tener pelo es prácticamente resultado de la propia evolución. Los dedos, las manos, son la evidencia de una evolución también. Es lo que nos permite, por ejemplo, tocarnos los dedos de esta forma. Esa es una evidencia que marca parte de la evolución. El cerebro es una evidencia también que parte sobre esta evolución. En estas discusiones o debates sobre la carne, que la carne fue el factor principal que dio partida a que el cerebro evolucionara. Sabemos que el cerebro pues es un órgano súper importante para el ser humano. Creo que es el más importante para el ser humano, principalmente porque sabemos que pesa entre 1 kilo 300 gramos, tiene 100,000 millones de neuronas, y esto permite que a través de las carreteras neuronales que se conectan entre sí por la sinapsis, logremos ser lo que somos, aunque existen muchos misterios por parte de la psicología, porque en realidad, bueno, la mente, que es como una especie de burbuja que es creada a través por parte del cerebro, permite que se dé esta parte psicológica o estructura psicológica, lo cual también es importante analizar, porque hoy en día todos los cambios que hemos tenido es a partir de la psicología, todo se hace a partir de un punto psicológico. Sin embargo, no podemos dejar atrás o no descartar esta parte del cerebro y la implicación en la evolución y cómo logró llevar a cabo todos estos cambios. Retomo, decía que esta parte de la carne era una idea que se tenía sobre cómo es que había evolucionado el cerebro, pero según hasta donde yo he investigado, lo que realmente hizo evolucionar al cerebro fueron diferentes factores. Sí tuvo una implicación parte de la carne, pero en ese tiempo, cuando éramos homínidos, éramos más carroñeros, porque no teníamos aún la capacidad de desarrollar ciertas armas o ciertas habilidades de comunicación, lo que nos permitiera organizarnos, lo que ahora el Homo sapiens puede hacer. En ese tiempo no lo podía hacer nuestros primos o nuestros parientes cercanos. Entonces nos volvimos como una especie de carroñeros, esperando a que algunas especies más poderosas y fuertes que nosotros dejaran su comida para que llegáramos y comiéramos las sobras, rompiéramos el hueso y comiéramos el tuétano. Eso nos permitió, ese producto permitió que el cerebro evolucionara. Es importante hacer notar esto, porque aquí es cuando comienza a ver ese cambio. Parte de la comunicación también fue esa revolución entre lo que es el cerebro y su evolución, y la diferencia entre las demás especies y la comunicación entre nosotros mismos. Entonces comenzaba a darse ese salto entre el homínido y pasamos a ser un Homo sapiens, un hombre que piensa, que analiza, que se pregunta, que se cuestionó, comenzó a tener una organización. Entonces es cuando se rompe ese lazo o se rompe esa comunión con la propia naturaleza, porque el hombre ya había sido doblegado o dominado por esta parte de la naturaleza, y entonces se asienta en un lugar y comienza a cuestionarse y mirar hacia el horizonte. Ya tenía tiempo, porque ya tenía las herramientas necesarias, ya estaba organizada con otros Homo sapiens, ya se volvía una comunidad o una sociedad primitiva en ese tiempo, donde se hacían chozas, donde se hacían lugares donde se asentaban para reunirse, y entonces ya se organizaban más porque ya comenzaba la revolución agrícola.
y la revolución que marcó este punto, que es la cognitiva, en la cual ya había un control, ya había esta parte de poder organizarse y tener una estructura social. Entonces ya había jerarquías, ya había estos jefes o estos sacerdotes de estas comunidades que igual pues explicaban ciertos fenómenos en la naturaleza que se daban. El hombre, al mirar hacia el horizonte, comenzó a cuestionarse los fenómenos naturales, los cuales anteriormente los homínidos le daban una explicación un tanto basada en un temor, en un miedo, que no pasó de dejar de ser esto en el Homo sapiens, porque en ese tiempo aún se temía ciertos fenómenos que no tenían una explicación. No había una ciencia, no había historia, no había matemáticas, no había una ciencia exacta que determinara o explicara al Homo sapiens cuáles eran estos fenómenos. Sin embargo, la explicación que le da este Homo sapiens a esos fenómenos, como una lluvia, un trueno, un relámpago, pues tenía que ver con una idea o un pensamiento fantástico. Es aquí donde yo hago notar cómo es que la subjetividad comenzó a nacer. ¿Por qué? Subjetividad, les voy a dejar aquí la definición para que entendamos qué es subjetividad. Igual les voy a dejar la definición de lo que es la cultura y por qué está basado principalmente en esta cuestión de creencia. ¿Qué es una creencia? La creencia que se fundamentaba en ese tiempo el Homo sapiens es porque no encontraba una explicación elocuente a este tipo de fenómenos. Entonces asentó este pensamiento mágico a darle una explicación no elocuente, científica, comprobable a estos fenómenos. Actualmente ya lo tenemos, ya tenemos una explicación. Sin embargo, pues hay personas que siguen creyendo en estos fenómenos como algo que es hecho por algo sobrenatural cuando ya hay una explicación científica. Entonces no se trata como tanto de culpar lo que sucedió en ese tiempo con esos personajes, porque en ese tiempo pues era natural, era parte de esta cuestión evolutiva y de este camino que tenía que llevar el Homo sapiens, que tenía que ir descubriendo poco a poco. Una de las partes para esta cuestión, que era en el segundo punto y por qué di toda esta explicación, que tenía que ver todo con la domesticación, ya que entendemos que su origen se centra en el sudoeste asiático. Hay muchos estudios que hacen alusión a esto y hay un animal llamado Bos taurus que fue el que comenzó a ser domesticado en los pantanos y los bosques de la cuenca del río Éufrates, ¿sale? Entonces esto estamos hablando aproximadamente que es hace unos 10.000, 15.000 años, entre esa línea de tiempo, ese aproximado de tiempo, en la cual muchos de los animales comenzaron a ser domesticados. El que tenemos más relación o el que nos podemos más como relacionar es con el perro, porque la descendencia del perro es el lobo. Ahí fue cuando el lobo se fue acercando y se fue conviviendo más con nosotros, y entonces fue cuando nosotros comenzamos a tomar al lobo y lo domesticamos porque es el pariente más cercano, y ahora hicimos esta parte de lo que es el perro. El perro ha formado parte de la historia de la humanidad, ha sido su acompañante, pero también otros animales lo han sido el pollo, el cerdo, otra combinación de animales que nosotros hemos modificado y hemos domesticado. Sin embargo, el perro es el animal más cercano al ser humano porque es el que lo ha acompañado. Pero otro de los animales, y el punto principal de este video, es la vaca, que es lo que yo les decía, que tiene una descendencia del Bos taurus, que bueno, nosotros le llamamos o conocemos como animales salvajes, y fue cuando le dimos la domesticación, porque principalmente lo usábamos para intereses personales en cuestión de sembrar, porque el ser humano ya comenzaba a sembrar y a adquirir su propio alimento sin necesidad de cazar. Quizás cazaba lo necesario, pero ahora podía sembrar y eso le permitía sentarse en un lugar. Entonces usó a la vaca como un producto el cual le iba a ayudar a esta parte de poder arar la tierra. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo y la época se fue dando, se dieron cuenta que la vaca era un producto que podía haber sido usado principalmente para consumo personal, para consumo humano. Esto en cantidades de tiempo fuertes pasó todo este lapso, esta línea de tiempo, hasta que llegamos a la época actual.